Bendiciones. Espero que se encuentre bien y gozando de buena salud. El tema de la reflexión bíblica de hoy es la pandemia como un momento Kairos. Y voy a leer 4 escrituras que nos sirven de trasfondo para la reflexión bíblica de hoy. Y leemos primero comenzando en el libro de Lucas 10, 31 al 33. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ahora leemos en el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 1. Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Ruth 4:1. Leemos ahora en el libro de Números, capítulo 13, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y por último, leemos en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Estas escrituras nos presentan un tema común. Es lo que en el idioma griego se conoce como un momento kairos. La palabra kairos en el griego significa momento oportuno. Y en la Biblia podemos ver que el momento oportuno en estas 4 diferentes escrituras son momentos en que estas personas tuvieron la oportunidad de ser usadas por Dios, de ser parte del plan de Dios o de servir a Dios en alguna manera. Todos tuvieron un momento oportuno para servir a Dios. En el caso del buen samaritano, el sacerdote y el levita, todos conocemos la historia del hombre que fue asaltado, atacado y tirado en un lado al camino, herido casi de muerte. El sacerdote, cuando venía de camino, lo vio y cruzó del otro lado y no hizo nada. El levita, de igual manera, venía por el camino, lo vio y no hizo nada. Pero un samaritano, cuando vio a este hombre, vio una oportunidad para servir, vio una oportunidad para ayudar, levantó a este hombre, lo llevó a un lugar donde tuvieron cuidado de él para que fuera sanado y se recuperara. Podríamos decir que en este caso, posiblemente el sacerdote y el levita, como ministros, se dirigían a hacer la obra del ministerio, como siempre lo hacían. Estaban enfocados en ir a hacer lo que querían hacer. Tenían que cumplir con sus deberes religiosos y esos los cegó ante la oportunidad de poder servir a su prójimo herido que estaba tirado al camino, al lado del camino. Y a veces, haciendo lo que entendemos que son nuestros deberes cristianos, no reconocemos las oportunidades que Dios nos presenta de servirle. Porque estamos tan enfocados en ser tan religiosos. Queremos ir al templo, queremos ir a alabar, queremos ir a orar, queremos ir a escuchar una buena predicación. Mientras tanto, estamos perdiendo oportunidades que Dios nos presenta a lo largo del camino para servirle y para que Él sea glorificado. Recordemos las palabras de Jesús en Mateo 25:40, porque dice: por cuanto tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste. Por cuanto hiciste todas estas cosas, a mí lo hiciste.
Y este sacerdote y este levita perdieron la oportunidad de servir a Dios al seguir de largo. No perdamos nosotros las oportunidades que Dios nos da para servirle en nuestro empeño por ser demasiado religiosos. En el caso de Boaz, y lo que la palabra nos dice que es un fulano, un pariente, había un familiar que según la tradición podía ser el responsable de casarse con Ruth, la viuda, porque ella, como no había tenido hijos, este pariente era el que estaba en la línea que seguía la tradición para poder casarse con ella, preservar el apellido y preservar las tierras o propiedades dentro de la familia. Sin embargo, este pariente sintió que casarse con Ruth arruinaría la herencia de sus hijos. Sus intereses personales, su agenda personal, lo llevaron a perder la oportunidad de ser parte de la genealogía del Mesías, a ser parte de la genealogía de David, porque sus intereses personales se interpusieron. No permitamos que nuestros intereses, nuestras agendas, nuestras ambiciones personales se coloquen en medio de las oportunidades que Dios nos puede presentar para hacer parte de su plan redentivo. En el caso de Josué, de Caleb y los 12 espías, sabemos que ellos fueron a espiar la tierra que Dios le había prometido a la nación de Israel. Esto ya Dios lo había prometido. Y Moisés los envía en una misión a reconocer el terreno. Los otros 10 espías, aparte de Josué y Caleb, vieron imposibilidades, vieron obstáculos, vieron desafíos prácticamente imposibles de alcanzar. Sin embargo, Caleb y Josué confiaron en la promesa que Dios les había dado de que les entregaría la tierra. Ellos no vieron los obstáculos como imposibilidades. Ellos vieron a través de los ojos de Dios. Ellos vieron no lo que el ojo humano veía, sino lo que Dios había visto y que tenía para ellos. Por último, tenemos el sacerdote en la presentación de Jesús. Este sacerdote debería haber reconocido a quien tenía en sus brazos. Este era supuestamente un hombre de Dios que debía haber conocido la Escritura, las profecías, pero más que esto debería haber estado sintonizado con el Espíritu Santo, sensible a la voz del Espíritu, sensible a la dirección del Espíritu, de la misma manera que lo estuvieron Simeón, que nos dice la Escritura que era un hombre justo y devoto, de quien la Biblia misma nos dice que el Espíritu Santo estaba sobre él, o como Ana, una profetisa de quien la Biblia nos dice que era una mujer que adoraba, oraba ayunaba día y noche. Estas dos personas que no eran parte de la línea sacerdotal, reconocieron inmediatamente al Mesías entre ellos. Y aunque el sacerdote tenía las credenciales ministeriales, el título, y posiblemente podía recitar pasajes del Torá de memoria, no tenía el discernimiento espiritual necesario y no pudo reconocer quién estaba en sus brazos y perdió el momento Kairos. Esta pandemia en la que estamos viviendo en este momento ha probado ser un momento Kairos. Ha probado ser un momento Kairos para desarrollar maneras creativas de ministrar en medio de las circunstancias que nos rodean. Para que no veamos las imposibilidades, pero para que veamos las posibilidades. Esta pandemia ha servido para darnos cuenta de que todos somos parte de la comunidad, de la humanidad a nivel mundial, donde a pesar de las fronteras que el hombre ha impuesto,
Todos estamos interconectados y todos nos necesitamos los unos a los otros. Esta pandemia ha sido un momento kairos para reconocer que las personas que son consideradas esenciales no son aquellas que tienen los grandes títulos, posiciones, que son adinerados, que tienen la educación, que tienen un estatus socioeconómico distinguido de acuerdo a la sociedad, sino que son las personas humildes que trabajan en los campos, en los almacenes, en las tiendas, proveyendo los servicios que necesitamos día a día para nuestro sostenimiento. Esta pandemia también ha sido un momento kairos para romper la maldición del racismo a través de las generaciones ha sido perpetuado, donde históricamente nuestra nación ha tenido que mirarse en el espejo de la historia y ver las atrocidades que han sufrido muchos de nuestros hermanos por cientos de años. A lo largo de las Escrituras podemos ver una vez y otra que las oportunidades para ser colaboradores con Dios en su plan llegan en los momentos menos esperados o menos convenientes. Hace muchos años atrás, mi hermano mayor me enseñó esta lección. Cuando después de muchos años íbamos a poder reunirnos y él tuvo que cancelar nuestra reunión por una emergencia que surgió que él necesitaba atender. Y me dijo estas palabras: no te desanimes, porque los momentos para hacer el bien muchas veces llegan en los momentos menos oportunos. Así que no permitamos que una ciega tradición religiosa se interponga en el camino de las oportunidades que Dios nos presenta para hacer el bien. No perdamos ese momento kairos. No permitamos el momento kairos de Dios por medio de nuestras agendas personales o nuestros intereses. Que estos no se interpongan en el camino para ser parte del plan de Dios. No perdamos el momento kairos de Dios y confiemos en su palabra y en sus promesas para que podamos ver a través de los ojos de Dios y no de nuestro entendimiento, sabiendo que Dios es fiel a sus promesas. Y en medio de las circunstancias que nos rodean, como dice la Escritura, todas las cosas ayudan a bien. Y Dios tiene una promesa para nosotros. Habrá lamento, habrá sufrimiento, habrá dolor, pero al final Dios es un Dios de promesa. Y confiado en esas promesas, coloquémonos los lentes espirituales para ver a través de los ojos de Dios y no de nuestros ojos carnales, no a través de los ojos de nuestro entendimiento. No perdamos el momento kairos, descuidando las disciplinas espirituales de la oración, el estudio de la palabra, la adoración a Dios, el ayuno, así como Simeón y Ana no descuidaron y fueron un hombre y una mujer sintonizados con el Espíritu de Dios para reconocer el momento kairos que tuvieron y saber quién era ese niño que fue traído al templo ese día. Y termino con las palabras del apóstol Pablo en el libro de Efesios, donde nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Efesios 5, del 15 al 17. No pierdas tu momento kairos. Oremos. Señor y Padre amado, te alabo y te glorifico en este día. Y te doy gracias, Señor, por cada día en que sale el sol, que es una oportunidad más para que la humanidad te conozca y para que nosotros podamos ser tus testigos y para que nosotros podamos servir a nuestro prójimo y para que podamos ser parte de tu plan de redención.
Señor, ayúdanos a mirar con los ojos del Espíritu. Danos una visión cristocéntrica y una visión sintonizada con el lente del Espíritu Santo, para no perder las oportunidades que tú nos presentas día a día, para no perder el momento Kairos, que en medio de las circunstancias que nos rodean, tú nos das cada día. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén. Bendiciones, que tengan una buena semana y no pierdan su momento Kairos esta semana.